Advertencia. Ponga su YouTube en cámara lenta. Bueno, fíjense que cuando hablamos yo solo tenía un libro. ¿Sí? Le saqué 7 de David Buchan. 7. Vea, recién salió del horno. Muy cansado para ser poeta. Pasé cualquier cosa. ¿No estoy cansado, Fred? Yo sí no estoy cansado. Sentado. Sí, porfa, gracias, porque ya los... Hablando de cansados, Ponete cómodo. Sí, no. Yo me di cuenta que estaba ya viejo. Pero me dice mi hijo, papi, se ha visto que cada vez se sienta a hacer ruidos y cuando se levante, yo, nada que se sienten y yo voy. Uy, tiene razón. Ya. Sí, es cierto. Los años no pasan en vano, pero la esencia queda. Bueno, sí, eso sí. Y la esencia yo creo que se traduce, en el caso tuyo, en estas obras, en estos libros. Lo acabas terminar de Acabo. Sí. De hecho, fue interesante, pero yo no sabía que se iba a publicar tan rápido. Yo lo mandé a la editorial HH Editores y uno lo manda como esperando que le digan que no. Y me dice, mira, a los 3 días, ya lo leí 3 veces, me gustaría publicarlo, pero tenía que salir en 15 días. ¿Puede terminar de revisarme? Yo quedé con Hugo en 15 días. Y yo estaba con salud de la universidad y yo, ok, bueno, está bien, démosle. Entonces en las mañanas me ponía a revisar los textos de ese poemario y salió que fue un poemario que escribí, mi primer poemario publicado, digamos, pero que lo escribí en una época muy cansado, justamente hace como 3 años, estaba pasando como por un periodo, bueno, estaba pasando que yo este año creo que estoy parecido. He estado pasando. He estado pasando, sí, qué lindo el español, que tiene esos tiempos verbales. Claro, por un proceso de mucho brete, pero que uno se tiene que autoproducir, pero no para pagar cosas que hay que pagar, y uno queda así destruido, la plata llega, pero pasa por uno, nada más. Sí. O sea, yo soy solo un factor de transacción, ¿verdad? Sí, la plata pasa. Entonces uno, nada más a ver la cuenta, dice, qué linda es esta ratita en la cuenta, vamos a tomarnos un tecito y empezar a transferir, ¿verdad? Para toda la hora, que para Hacienda, que para la caja, para mis hijos, que para aquí, que para allá, que para la deuda, que para la moto, que para el carro. Entonces me empecé a sentir como muy frustrado porque era de burnout, porque llamamos mucho el burnout, que nos pasa montones. Estamos en una época del burnout y se vuelve más jodido cuando vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos dice, dele, pueda, motivación, marca personal, todo se puede, sus sueños, su ilusión. Entonces estamos como trabajando por sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos, pero a veces queda uno agotado y termina hasta peleándose con sus propios sueños muchas veces. Sí. Es cierto, pero ese pleito con tus propios sueños lo frustra uno más, porque entonces llega un momento en el que no lo realizas. Sí, es una paradoja tremenda, porque uno puede ser que diga, ok, estoy en ese trabajo y estoy frustrado, pero bueno, hay un momento en el que uno tal vez se reconcilia y dice, ok, es un trabajo, es para ganarme la vida, y mi vida termina a las 5 de la tarde, recojo, que está pasando mucho. Ahora la gente dice que es que los jóvenes son muy vagos, y resulta que en realidad ellos nos vieron a nosotros despedazándonos y dicen, yo no quiero ser como mi tata, yo no quiero ser como mi tío, olvídelo, la vida no es solamente trabajo. Nosotros somos generaciones que nos identificamos mucho con el trabajo, porque además nos vendieron eso, estudie tal cosa para que sea alguien, o sea, que no estudiaba, no era nadie, y ese discurso se lo fue metiendo, y estudia inglés, y estudia computación, y estudia esto, y listo. Y de repente uno empezó mira, estoy consiguiendo eso que me dieron. Pero de repente uno empezó a cambiar y fue como, chao, ya no, adiós, y empiezan a cerrar las puertas y uno dice, me estafaron, me dijeron que si cumplía este paquete, mi vida estaba resuelta. Y de repente, no sé, por ejemplo, bueno, vos y yo que somos comunicadores de toda la vida y que trabajamos en medios de comunicación diferentes y a veces comunicamos de forma independiente, uno termina haciéndolo porque uno tiene una pasión por comunicar, ¿no? Sí. Porque uno puede decir, no, ya me dedico a esta cosa. Que sí, que no, que es, pero no es. Tú siempre tienes el clavo de, no, yo necesito hablar desde mi propia voz, ¿verdad? No desde la comunicación corporativa o no desde el cliente que te contrata. Uno tiene esa cosa necia que está ahí. Sí. Pero estaba a veces, o sea, entre conflicto un montón porque era como que yo hacía esto y era mi trabajo principal. Ser yo y una imagen, por ejemplo, vos lo sabes muy bien. Y de repente uno empieza a cambiar y dice, sí, pero ahora para acá. Y uno tiene como ese clavo, entonces
quién soy y te convertís en o siempre ha sido tal vez tu marca personal, de la que se habla tanto hoy, que a veces es un concepto muy tramposo, porque al mismo tiempo que uno define su marca personal, defines a dos como eres de marca y persona. Y entonces, si tu producto no vende, terminas tomándote lo personal. Sí. Porque están muy, muy fusionados. Y él dice, ok, eso no me define como persona, no me define como profesional, no me define como comunicador. El mercado cambia, hay cosas, si esto se vende o no, no necesariamente tiene que ver conmigo, pero ¿cómo cuesta recordárselo cuando nos criamos absorbiendo los valores de la empresa y cuando ya la empresa los... Estás absorbiendo diciendo que la empresa soy yo, soy mi propio jefe. Pero eso no es tan bonito. Pero mi propio jefe es, estoy a las 2 de la mañana trabajando. Por esto soy mi propio jefe explotador, que no se da vacaciones, que no se puede pagar aguinaldo. Pero al mismo tiempo diciendo, aquí estoy, por mis sueños. Y tengo que salir a la calle a defender que lo estoy haciendo por mis sueños y nunca nos compensamos que tengo ganas de agarrar, dejarlo todo tirado, que estoy frustrado, que no siempre me sale todo como quiero y no quiero tomarlo personal, pero es que es personal porque yo soy mi propia empresa. Claro. Muy jodido. Entonces, estamos como en esta frustración, en esta angustia que estamos viendo un montón de personas, un montón. Y vos destilás esa frustración, ese burned out, ese absoluto agotamiento, pero real y verdadero, porque lo vivimos, yo creo que muchas personas, en libros. Sí, porque los libros son un espacio de seguridad, es un espacio de intimidad, o sea, hay una relación con el lector. Cuando el lector abre un libro, es un diálogo. Y a mí, yo veo la literatura como algo dialógico, precisamente. Porque no es solamente un asunto para desconectarme. A mí me gusta mucho la literatura que me interpela, que apela a mí. Obviamente, bueno, en este caso, bueno, este libro que es poesía, pues puede ser que un poema te hable, puede ser que no, y no pasa nada, todo bien. Pero a mí me interesa la literatura que incomoda un poquito. O sea, a mí me gusta mucho usar humor. En este libro tiene humor, escribí una novela hace un par de años que tiene mucho humor, pero detrás del humor siempre hay dolor. Como la película del Joker, ¿viste la película del Joker? Que está, pero siempre hay un dolor. Los comediantes tenemos mucho eso, pero no son los comediantes, creo que todo el mundo. Tal vez el comediante lo que hace es que se para y dice, riámonos del dolor. En realidad la gente piensa, la comedia, la gente comediante es muy positiva. No, es una herramienta de supervivencia. O sea, hacer reírse es, no porque somos especiales, que tenemos el mismo dolor que todo el mundo, pero lo traemos a colación y decimos, hey, qué risa cuando me pasó esto, qué chicha cuando me pasó esto, qué gracioso cuando me pasó esto. Pero la gente identifica su dolor y empieza como a, digamos que a curarlo quizás, o a volver un poco analgésico. En los libros lo hago también, pero tal vez en los shows nos reímos y nos llevamos cosas analgésico. En el libro es, ok, vamos a verlo de forma profunda, vamos a hablar. Entonces, claro, te interesa que el lector pueda hablar en los textos y decir, aquí voy a decirle cosas que no me atrevo a decir al micrófono, que no me atrevo a decir en la cámara, que no me... Entonces es más íntimo, por supuesto. Y también es que analiza un poco más, lo cual me interesa, porque la gente si oye un madrazo y así, como ya también nos censuran acá, hasta eso se puede decir un madrazo bien dado, porque las veces de esta también te censuran. En el libro puedo dar un madrazo, pero también es más rico porque está escrito, entonces la gente se escandaliza un poquito más, como, dijo esa palabra. Si la escucha no pasa nada, pero si la ves, me gusta desacralizar la literatura. Porque esa cosa de que los libros son sagrados y son... No. Los libros hablan de ser humano. Y ser humano es pasar por la nisca, para ponerlo por la bonilla, por el estiércol. Muchas veces. Bueno, hablemos de eso, ¿por qué no? Y con esa versatilidad con la que vos hablas y con ese multitalento que desarrollaste desde muy niño, porque no solo los de mi generación, sino los de la generación de tus propios hijos, te han seguido porque has estado presente en medios o en teatro, en stand-up comedy, en redes sociales. ¿Cómo podrías entonces no... o sea, la gente no creería muy fácilmente que una persona así tenga un burnout, o esté cansado, o esté agotado? Claro, porque no la exhibimos, porque la televisión, las redes sociales se han convertido en o sea, es una vitrina, pero es una vitrina de enmascaramiento, o sea, hay un filtro, siempre. Antes de los filtros de las redes sociales,
Y a mí eso siempre me parece un problema. A mí me gusta la autenticidad, me gusta la comunicación auténtica. Pero muchas veces, claro, el propio medio te dice, aquí hay que mostrar esta cara, y eso llamamos ser profesional. Y a mí me preocupa porque te decimos, el profesional deja y así nos cuidamos, Freddy. Ese fue nuestros lemas de trabajo, era, deja las cositas en la puerta de la oficina, entran y no, ¿por qué? Porque, o sea, somos personas siempre. Sí. Ser profesional es ser humano. O sea, no podemos pretender ser una máquina que solo produce, que no trae problemas, porque al revés no funciona igual. Vos en la casa sí te llevas al trabajo. Y si no te lo llevan, no sos profesional. Yo me llevo el trabajo a la casa, pero no me voy a llevar a casa al trabajo. Pero no puedo decir, dar, qué pena, necesito irme, tengo a mi hijo enfermo. Vean, no me siento bien. Pero no. Entonces nos llenamos mucho la boca de salud mental. Claro, pues que debimos haberlo hecho de mucho antes. Pero además te culpa. Tu salud mental tiene que ser tu responsabilidad. ¿Y qué es salud mental? Un estoicismo barato, que yo creo mucho en el estoicismo, pero este estoicismo barato de finca y agarre sus emociones y póngalas abajo y contrólelas. Y es, mano, ¿cómo hago si el sistema entero está muy jodido? Entonces te piden salud mental a vos, pero ¿cómo hago si estas presas me quieren volver loco? Entonces quiero meditar y respirar. ¿Cómo hago si me están precarizando laboralmente? Tienes que respirar. ¿Cómo hago si me están reemplazando por inteligencia artificial? ¿Cómo hago si la gente no vincula? No, tenés que... ¿Cómo hago para trabajar mi salud mental? Si el sistema genera gente chocha, muy chocha, entonces la salud mental debe ser sistémica, debe ser de todos. Y ser profesional debería ser, habitamos que somos humanos. Entonces, atrevámonos a llorar. Yo en mis redes he llorado muchas veces. Antes de este libro, antes de publicarlo, una semana antes, me pasó que me estafaron. Yo no fui parte de la semana, pero vete, tenía 3 pesos en la cuenta, 3 pesos, que este año estaba durísimo el trabajo, durísimo. Y de repente me doy cuenta que alguien clonó mi tarjeta, algo, y me doy cuenta que ChatGPT me sacó, dice OpenAI, ChatGPT, suscripción, y yo no me he suscrito a ChatGPT, y me sacó $120, y luego otros 120, y luego otros 120, y claro, yo no tenía nada, siguió ahí todo el día, y luego me di cuenta que Google no sé qué, y que el Hotel Egipto no sé dónde, y yo, pero, claro, yo ese día me senté a llorar y me reventé, y quedar un poco en redes, no tanto para hacer ahí la pornomiseria, pero sí para decir, hey, me acaba de pasar esto, ¿qué acuerdo que es? Y el montón de gente me escribe diciendo, me pasó igual, o yo esta semana estoy. Entonces la gente conecta también con la vulnerabilidad, que intento ver que no sea una puesta en pose de, mira, esto vende, voy a vulnerabilizarme aquí, precarizarme y hacer pornomiseria, para nada. Pero sí, yo creo que me ha interesado mucho ir demostrando que soy imperfecto. Entonces, claro, en otro momento me preocupaba mucho por, no, mira, tienes que hablar mejor, estás hablando muy rápido, que sé que hay que cuidarlo. En otro momento digo, es que yo soy un atarantado, así mi cabeza, tengo como 5 pensamientos al mismo tiempo. Entonces voy a normalizar mi TDAH, y sí, este soy yo atarantado, rapidísimo. Pueden decirme que no me están entendiendo, yo te reduciré revoluciones, pero no voy a fingir lo que no soy. Soy una persona que es alegre, pero que también tiene unos dolores existenciales brutales. Yo te voy a parar un segundo. Dale, gracias. A tomar agua. Porque te tengo que confesar que yo también soy TDAH. Pero bien trabajado. Vemos que ir a terapia, ven que bien No, y tal vez bien medicado. Que bien medicado, ok. La gente con TDAH, déficit atencional, bien diagnosticado, porque hay muchos tipos, es gente muy creativa. Es gente que ni siquiera es un déficit. Al contrario, lo que hay es una hiperestimulación de 1000 temas que son muy mal entendidos. Y nos podemos hiperenfocar en algo y en un proyecto, en un libro, horas, y perdemos la noción del tiempo. O podemos simplemente estar enfrente de alguien que nos habla y nos habla y nos habla. Y literalmente no entendimos ni escuchamos absolutamente nada de lo que dijo. ¿Por qué? Porque estoy viendo la flor roja que está atrás. Se nota que lo entendés perfectamente. A veces uno... Y es difícil cuando está entrevistando, porque entonces, como, pon atención, deja de estar viendo de oreja, deja de estar viendo la llama, deja de estar viendo el reflejo de los lentes, deja de estar todo, porque entonces, ¿para qué tontera está uno ahí? Exacto. Pone atención menos a lo que está hablando y uno...
Sí, yo soy fuerte. Pero eso tiene unas enormes ventajas. Muy resiliente. Sí, Somos personas muy resilientes. Somos personas que nos adaptamos sí. al cambio. Pero también somos personas que sentimos lo bueno y lo malo de forma muy profunda. Y yo creo y por eso me gusta que este sea el sexto de muchos más, porque creo que has logrado plasmar en estos libros toda ese torbellino de sentimientos que a veces es un pecado social decirlo. Em, Todavía me acuerdo cuando vos me dirás que eso fue hace más de 10 años, me dijiste, qué dicha, digo yo, hoy, el día en que a mí me sacaron de Canal 7, porque me hicieron un favor. Y tal vez uno se repite eso una y otra vez en la cabeza. Que no significa que hace no me cuento, fue pucha sal. Exacto. ¿Verdad? Eso pasa, o sea, y creo que tampoco es un problema que cuando se termina con un ex y se ve que echa esa relación, y de repente dicen, ay, pero le extraño, entonces, ay, pero entonces no he superado, no, hay cosas que tal vez uno Sí. extraña o algo así, bueno, sí, evidentemente hay muchas cosas de ese tipo de trabajo que yo extraño también, por supuesto, pero sí me hicieron un favor, porque me abrieron las puertas para poder experimentar en otros terrenos que el consumo de tiempo que implicaba estar en televisión todo el día, y no me daba chance De hacer las otras cosas. Sí, sí. ¿Cómo te autorregulas? Bueno, a veces intento practicar la meditación. Digo a veces, no porque no me gusta meditar, pero no, no, no sé, como que acudo a ella, más bien intento acudir a ella cuando no la necesito. ¿Por qué? Porque creo que es un problema, por ejemplo, meditar esperando algo en la meditación. Es un contrasentido. La meditación está hecha para que no sea útil, que es algo que tenemos que recuperar. Eso hago, así me autorregulo, es lo que intento hacer. Cosas que no sean productivas y no sentirme culpable por ello. Entonces meditar debería ser, estar aquí. No para conseguir la paz y estar tranquilo, no. Es para nada. 10 minutos de nada. Y claro, cuando tiene TH, bueno, además, vea para adentro y no, igual, iba a ver por él, igual, y no sentirse culpable si me fui, porque entonces es un camino de autocompasión. Entonces me ayuda mucho a decir, estate seguro, o sea, los pensamientos van y vienen como las nubes, las sensaciones van y vienen, este momento también va a pasar. Ayuda. No siempre es fácil, y ni es que algo que hago todos los días, porque también si no, no sé, la gente que dice, lo importante es sentarse y hacerlo. Bueno, siempre tiene uno tiempo, ¿verdad? A veces dormir, parece mentira, pero también he aprendido a tomarme una siesta. Es que antes me sentía culpable, era como, mamá, pero ¿por qué estoy tremendo? Pues qué dicha que puedo dormir. Y no siempre porque la cuenta en el banco está sosteniendo, mucho está. Pero es que dormir no debería ser un premio, es un derecho a descansar. ¿Por qué? Porque te pedimos, ay, mis vacaciones, bien que me las gané, pero pasé de vacaciones, las últimas 2 semanas está uno aquí, hasta la medianoche breteando, para salir de vacaciones, tú has estado, no saliste de vacaciones. Simplemente trabajaste en doble esos días y esos días no. Pero salir y recordarse mucho el que, o bueno, si siento esa culpabilidad, decía, me la banco, me la aguanto. A veces, bueno, en ocasiones cuando tuve mucho ese momento de depresión que te estaba contando, también jugué videojuegos y me sentía culpable, decía, me debería estar produciendo. Me di cuenta, claro que tiene sentido, hay una dopamina ahí, porque aquí soy un héroe que salva a una princesa, que tiene mucha plata, que tiene una casa, unas armas, unas armaduras, y estoy volando y la guerra soy una miseria. Bueno, ok, listo, entiendo, también es cerebro, es que también hay que tener a ese nivel, ¿verdad? No sé, la neurociencia también, no me acabo de ver la neurociencia, yo soy neurocientífico, pero ahora hay unas dopaminas que yo estoy teniendo en la vida. Entonces, bueno, ¿es eso o drogarme? Bueno, pues mejor hago esto, ¿no? Sí. Sí. O sea, yo también entiendo cuando la gente entra en vicios, la gente piensa que simplemente es por falta de voluntad o por, no sé, la gente acude muchas veces porque es un escape, porque la vida a veces, porque vivir la vida es duro, muchas veces cuesta. Sí. Entonces, acuden a eso. Bueno, uno acude a ciertas cositas, pero las trabaja con su, volviendo a uno mismo. O sea, teniendo que el proyecto principal está aquí, no en la pantalla. Sí, leyendo mucho. A mí leer me ayuda y sí, leo muchos libros al mismo tiempo, leo 10 minutos de este, 10 minutos de este, 10 minutos de este, y se me fueron 40 minutos. Pero caminar, cómo ayuda a caminar. Sí. A veces, bueno, mi hermana se vino conmigo, entonces ella tiene una perra,
Y yo, ay, qué pereza, porque soy yo que tengo que sacarla porque ella está trabajando tiempo completo. Y no me cuenta que caminar con el perro me regala, me da ideas, me reconcilia, me siento un rato en la banca, sin sentirme culpable. Porque sí, no es, insisto, que la cuenta bancaria me esté sosteniendo, pero digo, pucha, es que la vida es esto en realidad, la vida es sentarse en una banca y mirar en los paquetes y no puedo quedarme ahí todo el día, tengo que volver a la realidad, pero eso también es realidad. No pensemos que la realidad es solo trabajar, producir y tener un propósito. La realidad también es no tenerlo. Entonces, contempla a su gato está todo el día y no está, ay, no tengo un propósito de vida. De vez en cuando ser un poquito como gatos. Escribir. Yo quiero que ya para ir cerrando me hagas un repaso sobre... Qué rápido, eso va todo el tiempo. Bueno, es que a la velocidad que usted habla y el tiempo como pasa, ya definitivamente se nos comió el tiempo. Pero lo que quiero es que vos me hagas un repaso de estos 6 libros que has escrito. Porque yo creo que esos 6 libros retratan mucho de todo lo que has venido hablando hasta hoy. Sí, el primer libro se llama Que te va a llamar de amor forma, es que también cuando salí de Encarnación, que era un poco recordarse, sí, usted puede darlo todo y aún así le puede ir mal la vida. Y le va a ir mal la vida, muchas veces. Entonces era como, pero procuremos buscar la mejor forma mentalmente de que sea de la mejor forma. Entonces no es un, ay, machala, no, va a pasar, muchas veces. Y me pasa, me tengo que recordar a mí mismo las cosas que escribí. Luego escribí Pura Vida, Pura Paja, del mito del buen tico, que es también el que todo ese pura vida que nos decimos y el más feliz del mundo, también hay que cuestionarlo. O sea, cuando es un eslogan vacío, o si no, ¿cómo me convierte realmente un tico pura vida? ¿Verdad? O sea, ¿cuáles son las pequeñas cosas que puedo hacer realmente? Entonces, le meto mucho humor y mucha crítica. Y bueno, ha sido un libro que por esto también la gente lo ha leído mucho. Yo estoy agradecísimo con los lectores. Escribir un libro de cuentos es tan digital, entonces a veces lo cuento como libro, a veces no, pero es un libro. Que no está para mí, está digital, que se llama La leyenda de la semilla. Son 12 historias cortas que también pasan por gente que tiene alguna incomodidad en diferentes periodos, en diferentes escenarios. Hay un cuento de ciencia ficción, hay otro de terror, hay de todo, pero va como por ahí. Escribí después uno que se llama Las profanas escrituras, que lo que hago es que le doy vuelta a las historias bíblicas. Entonces les doy una interpretación respetando la misma historia. Entonces como que reescribo, es como un palincesto. Entonces reescribo esas historias, pero y pongo para que la gente la busque, porque más allá de si uno es religioso o no, la Biblia es un libro fundamental de nuestra cultura. Entonces porque vamos a decir la historia de Eva, que Eva es la mala, sí, pero vamos, ¿qué fue lo que hizo Eva? Realmente fue el daño. Podemos cuestionar, entonces es interesante. Tengo otro que se llama, hace de dibujos, que se llama Para no llorar. Entonces de viñetas, yo tengo una cuenta que se llama Toti, que hace unas viñetas humorísticas, y recopilé como del 2020 a 2022. Era así. Y como las viñetas que puse en ese tiempo de pandemia, que las publicaba, entonces muchas son de corte político y así crítico, pero humor crítico, definitivamente. Después saqué Los Misterios Dolorosos, que es una novela que está muy ambientada en los 90 en Costa Rica, como muchas de las cosas que pasaron en Costa Rica, y el inicio del sicariato que estamos viendo. Ahí se empezó por una historia que pasó en mi familia, de alguien que se involucró ahí. Eso me inspiró como escribir esta historia, cuando era como, ¿viste que pasó una cosa? ¿Viste que mataron a fulano? ¿Cómo? Y ahora, vamos, 3, 4 veces al día, pum, 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 pum. Entonces, empieza a contar ciertos contextos de lo que hoy vivimos todos los días. Wow, eso ya es una entrevista casi sola. Sí, bueno, Me la dejaste para el final. Y este que es muy cansado para ser poeta, que es esos poemas acerca de estar cansado, pero seguir queriendo encontrar una razón para hacer lo que uno quiere hacer, aunque no sepa qué ni por qué. Gracias, Rodrigo. Vamos, la pasemos bien. Espero que la gente también.